Así que vamos a hacer lectura de la palabra. So let's look at the word. Está en Efesios capítulo 4, Look at Ephesians chapter 4, versículos 2 al 3. verse 2 to 3. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sea completamente humilde y gentil. Sed pacientes, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos por guardar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Amén. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Let's pray. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, damos gracias porque estamos en este lugar. Porque tú has permitido que estemos hoy aquí. Porque tú has permitido, Padre, que podamos dar una palabra a tu pueblo, Señor. En medio de estos tiempos difíciles en los cuales vivimos. Dios mío amado, toma control de todo. Que tu Santo Espíritu no permita que hable lo que tú no quieras que hable. Pero que tu Santo Espíritu permita que hable lo que tú quieres que yo hable. En el nombre de Cristo Jesús. Y que la iglesia pueda ser edificada. Pueda ser hoy transformada cada día por tu palabra y por tu poder. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenemos problemas, ¿verdad? Los problemas o fricciones en la familia. We have problems, right? We have friction in the family. Eso no es nada nuevo. It is nothing new. En un mundo caído en el cual vivimos, In the fallen world we live in, a quien debemos amar más, who we should love more, es decir, a nuestras familias, is saying our families, a veces se convierten sometimes it changes. en aquellos con quienes peleamos más, They become the people that we fight with the most, con quienes friccionamos más. or who we have the most friction with. Pero podrán haber fricciones, There may be friction, pero el verdadero amor but in true love, va por encima de las fricciones. true love goes over the Pues problems. amar la iglesia, And loving the church, amar la familia, loving the family, amar a tu pareja, loving your partner, es una entrega, it is a dedication, así como Cristo just like Christ lo hizo por ella. did it for her, Amén. for his church. Amen. En el contexto que acabamos de leer, In the text we just read, el apóstol Pablo the Apostle Paul fue un constante defensor was a constant defender, tanto de la iglesia como de la familia. equally of the church and the family. Él sabía que esto requiere esfuerzo y trabajo He knew that this required effort and work para caminar en unidad y en la paz. to walk in unity and in peace, Pues esto abarca, además de nuestras familias, which this takes us, even with our families nuestros matrimonios, and our marriages, nuestras our finanzas, finances, aún nosotros mismos. and even with ourselves. Dios quiere que sepamos God wants us to know, dejar que Dios haga en nosotros to allow God to do in us su obra his work a través de su Santo Espíritu. through his Holy Spirit. ¿Cuántos dicen amén? How many people say amen? ¿Qué es fricción entonces? What is friction? Fricción Friction es una experiencia is an experience, humana. a human y común. experience, and common. La fricción es la resistencia Friction is the resistance que una superficie encuentra con otra that a surface meets with another cuando se mueve. when it moves. Quizás hayas intentado empujar algo muy pesado. Maybe you've tried to push something that's very heavy. Cuando lo empujas por el suelo, When you push it on the floor, creas fricción. it creates friction. Tal vez hayas encendido un fósforo. Maybe you've lit in a match. Cuando el fósforo When the es match rozado con la caja, is rubbed against the box, creas fricción. it creates friction. Tal vez ahora en invierno, And now in the winter, cuando frotas tus manos when you rub your hands por el frío, because of the cold, creas fricción it creates y friction por lo tanto generas calor. and you generate Amén. heat. Así que vamos a ver cómo las fricciones So we'll see how frictions, suceden, pero cómo las podemos evitar. how they happen, but also how we can avoid them. Dios nos va a hablar este día. Amén. Como les dije, la fricción en las familias es una experiencia humana común. Friction in the family is a common human experience. Pero porque tengas fricción no quiere decir que tengas fracaso en tu hogar. But just because you have friction doesn't mean you have failure in your home.
es un resultado natural de diferentes perspectivas y personalidades. It is a natural result of different personalities and perspectives. Amén. La diversidad, fíjese, la diversidad en la familia no nos separa, Differences in the family do not separate us. sino nos complementa. It complements us. De hecho, la intolerancia For y la example, falta de intolerance, empatía the lack of empathy es lo que mayormente nos separa. is what separates us. La Biblia da instrucciones claras y The específicas Bible gives clear directions acerca de cómo los miembros deben de tratarse uno a otros. of how members should treat one another. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros God has a plan for every one of us, y para nuestra familia aún más. and even more for our families. Escuche esto. Listen to this. Le doy un ejemplo. I'll give you an example. El plan de Dios para los maridos The plan for God for husbands es que ame a su esposa is for them to love their y wives se entregue, and dedicate así como Cristo themselves just like Christ amó a su iglesia loved his church y se entregó por ella. and gave himself ¿Cuántos for dicen it. amén? How many people say amen? Las esposas, The wives, por otro lado, on the other side, deben amar a sus maridos. should love their husbands. Por la palabra dice respetarlos. The word says to respect them. Tiene que respetar su You have liderazgo. to respect their leadership. Y los jóvenes And the young people, tienen que amar a sus padres y they have respetarlos. to love and respect their parents. Tienen que They someterse. have to submit themselves. Amén, gloria a Dios. Así que si los hijos obedecen, So if the children obey si la esposa obedece, and the wife obeys, tendremos we would have un sacerdote a high priest haciendo su función. working in his capacity, in his Amén. function. ¿Cuántos problemas familiares How many problems in the se family resolverían would be resolved si los maridos, if the husbands, si las esposas, if the wives, si los hijos if the children simplemente siguen would simply follow estas reglas básicas? these basic rules? Póngase a pensar. Think about it. Es importante también It's also señalar, important to mention los conflictos fragmentan, that conflicts separate, divide. fragmentan la personalidad They divide the personality y hace que las familias se dividan. and makes the family divide. Por tal razón, And for this reason, Adán le echó la culpa a Eva Adam blamed Eve por el fruto que comió. for the fruit that he ate. Sin embargo, However, si él hubiera admitido if he would have admitted su responsabilidad his responsibility como sacerdote as high priest, y Eva hubiera asumido su and if responsabilidad Eve would have accepted her como responsibility esposa, as a wife, eso es that is estar en empatía con el Señor, being in empathy with the Lord, estar en comunión con el be Señor. in communion with the Eso Lord. es reconocer That is recognize nuestra falta. our faults. Porque cuando cometemos falta, Because when we make mistakes, nos cuesta aceptarlas. it's difficult to accept them. Amén. Amen. Gloria a Dios, bendito Dios. Por lo tanto, Therefore, tenemos que ser parte de la solución we have to be part of the y solution no del conflicto. and not the Amén. problem. Amen. Tenemos que asumir nuestra We have responsabilidad to assume our responsibility por los actos que cometemos. for the things that we do. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es madurez? Amén, perdón. Entonces, otra cosa más que les quiero decir antes de llegar a madurez. Another Sorry. thing I want to mention, Estamos acostumbrados we are used a decir que el conflicto to say that es normal problems are normal, o recurrente en mi familia. or they say we always Pero have la problems in realidad our es que family. no debe ser. But the reality is it shouldn't be like that. Habrán situaciones There will be situations que no tiene que haber that there conflictos. doesn't have to be conflict. Tiene que haber una muerte al yo. There has to be a death to the I, Tiene que haber to una the me. muerte a tu ego. You have to die to yourself, to Y your ego, reconocer and recognize que los conflictos that conflicts, son la mayoría de las veces most of the time, por falta de madurez happen because of lack of y maturity de no muerte al yo. and to not die and not dying to yourself. Entonces, para definir esto, ¿qué es madurez? So define this. What is maturity?
Es la capacidad de llevarse bien consigo mismo, Maturity is getting along with yourself, con los demás with everyone else, y actuar en dominio propio. and to have self-control. ¿Y qué son los conflictos? And what are conflicts? ¿Qué son fricciones? They're frictions. Son usos y costumbres They are customs and rituals, culturales cultural, que no nos customs permiten that don't allow us hacer lo que nos dice la palabra de to Dios. do what the Word of God calls us to do. Dios nos llama a tener paz God calls us to have y peace no a tener conflictos. and not to have conflicts, Pues a paz hemos sido llamados. Amén. because we've been called to peace. Dios nos Amen. llama a ser pacificadores. We should be Amén. peacemakers. Amén. Amen. Gloria a Dios. El uso y costumbre se hace más fuerte Sometimes customs are stronger muchas veces que la palabra de Dios. than the Word of God. Por tal razón el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul en Romanos 12:2, in Romans 12:2, mire cómo dijo. look at how he says, Dice, no os conforméis a este siglo, do not conform to the pattern of this sino world, but transformaos be transformed por medio de la renovación de vuestra mente. by the renewing of your mind. Entonces vamos a poder comprobar So we're going to be able to prove, cuál es la buena voluntad de Dios, to test and approve what God's will is, agradable His y good, perfecta. pleasing, and Amén. perfect will. Amen. Amén, gloria a Dios. Entonces, Therefore, punto número 2. point number 2. Los cristianos deben abordar las fricciones familiares con una respuesta centrada en Cristo. Christians should address frictions in the family with a Christ-centered response. Y esta respuesta And this response debe ser caracterizada should be characterized por el amor, by love, perdón forgiveness, y humildad, and humility, como el pasaje que leímos base just like in the del verse texto. we read. Entonces, Therefore, hay tres There are elementos three elements importantes para Important evitar los conflictos. to address conflict. Número 1, Number 1, pensar correctamente. think right. Think correctly. La palabra dice, The word says, piensa bien antes de actuar. think before you act. Y estarás, o sea, cuando piensas bien antes de actuar, When you estarás bien protegido. Before you act, you will be protected. El mal no te alcanzará Bad will not y reach los you, malvados no podrán contigo. and the evil man will not be able to stand En against otras you. palabras, In other words, pensar correctamente think right, correctly, nos ayuda helps us a actuar to correctamente. act correctly. 2, usar lenguaje correcto. 2, use appropriate language. Por eso la palabra dice, That's why the word says, ninguna palabra corrompida may no corrupt word salga de nuestra boca, come from your mouth, sino la que sea buena but only what is good para la necesaria edificación, for edification, a fin de dar gracia a los oyentes. to give grace to the hearers. ¿Queremos caer en gracia con otro? Do you want to have grace with others? Habla correctamente. Speak correctly. Lo que tú siembras vas a cosechar. What you sow, that's what you will reap. Si tú con tu boca If you, with your mouth, siembras discordia, sow discord, siembras fights, enojos, anger, pleitos, arguments, eso podemos recibir, eso podemos that's what we cosechar. will reap. Tal vez no es la misma medida, Maybe it's not the same measurement, pero verás el comportamiento but you will en los see demás. that behavior in ¿Por qué? others. Why? ¿Por qué? Why? Porque las personas, el individuo, Because the individuals influye el entorno con su comportamiento. influence your behavior. ¿No les pasa así en la oficina en las mañanas? Doesn't that happen in your office in the Llega un morning? compañero de trabajo, You have a tal vez no coworker, durmió bien la noche anterior maybe he didn't have a good night's sleep, y de momento como que quiere dañar el ambiente de la oficina. and suddenly the ambiance No pasa and eso, ¿verdad? and the atmosphere in the office is ruined. En cualquier otro lugar de igual forma. And it can happen anywhere. Ahora fíjese, cuando una persona llega muy feliz, Now imagine when a person muy arrives, he's really sonriente, happy, he's con el smiling, gozo del Señor with the joy a of the un Lord lugar. to a La place. presencia del Señor The está presence con of the él. Lord is Y with donde him. quiera que tú veas, tú And wherever influencias you a los go, demás.
You Amén. bring joy to everyone Bendito else. Dios. Bendito Dios. Praise God. Otro punto muy importante Another very important point es evitar el señalar is to avoid o pointing injuriar. or Injuriar es como hablar mal de alguien, ¿no? Como referirse avoid talking bad about somebody sí, else. despectivamente a alguien. Eso debe de evitarse. We should avoid that. Mira lo que la palabra de Dios dice al respecto. Look what the Word of God says. Porque muchas veces somos muy rápidos Because many times we're very para fast señalar. to point. Pero la palabra dice But the Word says, que primero miremos la viga que está en nuestro ojo. but to first remove what is Y in que la our own eye, removamos. and to remove what's Porque within cuando la our eye. removamos, Because when we renew vamos it, a mirar bien we can see para good poder quitar la viga de tu hermano. to take out the Yo no sliver puedo- from somebody else's eye. Yo no puedo referirme mal a alguien I cannot refer badly to somebody si else primero no veo cómo está mi condición. if I can't address my own condition. Porque por mis palabras, Because with my words, por mis palabras, for my words, seré juzgado. I will be Amén. judged. Seremos juzgados. We will be Amén. judged. Mm. Amen. Si tú eres cabeza del hogar, ¿cuántos If you are sacerdotes hay aquí? Head of the house. How many high priests do we have here today? Te voy a enseñar algo hoy. ¿Cuántos aquí son sacerdotes de hogar? How many people Cabezas are de high hogar. priests in their home? Si eres cabeza de hogar, If you are the head of your household, sino para educar. but to educate. Y la base de la corrección, And the basis of correction, cuando se está educando, when you're educating, es el amor. is love. Amén, es el amor. Is love. Por eso el apóstol Pablo, That's why the Apostle Paul, hablando del amor, talking about en love, 1 de Corintios 13, in 1 Corinthians 4 y 7, 13, que probablemente muchos lo saben, 4 through 7, he says, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amen. Ahora la pregunta que les hago: The question I ask you, ¿cuántas características de ese verso tiene usted? how many characteristics from these verses do you have? Si tiene tan solo 2 o menos, If you have 2 or fewer, tenemos un problema. you have a problem. Porque el amor es la base del fruto del Espíritu. Because love is the basis of the fruit of the Spirit. Entonces, ¿en qué fruto operamos? So in which fruit of the Spirit do you operate? ¿O en qué fruto de la carne estamos operando? Or which fruit of the flesh do you operate from? El apóstol, bendito Dios, ¿estamos aquí? Are we here? Esto es para otra iglesia, no es para aquí. This ¿ok? is for another church. This is not for you. Siéntase relajado. Just relax. Dios solamente nos quiere mostrar su amor. Amén. I just want to show God's love. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 de ese mismo capítulo 13, That's why in verse 11 of that chapter, Paul Dice, says, debemos ser adultos y no niños en nuestro modo de pensar we must be adults and not children in our way of y thinking de actuar. and acting. Pero cuando era niño, For when I was a child, pensaba como niño. thought like a child. Mas cuando fui adulto, When I became an adult, dejé lo que era de I niño. left behind childish things. Mire cómo están las estadísticas, hermano. Look at these statistics. En el mundo, In the world, de 5 parejas, of every 5 couples, 4 se están divorciando. 4 are divorcing. En la iglesia, In the church, de 4 parejas, for every 4 couples, 3 se están divorciando. 3 are divorcing.
Y ahora amárrese. Y en el ministerio, And in ministry, de 3 for parejas, every 3 couples, una se está divorciando. 1 is divorcing. Así estamos viviendo, amada iglesia. That's how we're living, beloved church. ¿Sabe cuál es mayormente la raíz de todo esto? Do you know what the root of all this is? Fíjese que la palabra es Romanos 13:1. Yo sé que a lo mejor no está, pero Romans se la quiero decir. 13:1. It's not here, but I want to share it with you. Toda autoridad Every authority ha sido impuesta por Dios, has been given by God, pero muchas veces pasamos por alto el versículo 2. but many times we forget Y el verse 2. versículo 2 dice Verse 2 says que cuando nosotros ignoramos that when we o ignore or we resistimos resist la autoridad, the authority, dice que a Dios resistimos. it says that we resist God. Y si resistimos a Dios, And if we resist God, acarreamos condenación. we fall in condemnation. ¿Me explico? Let me explain. Fíjese que en la Biblia habla de muchas familias con problemas. The Bible talks about a lot of families with problems. Vemos como Absalón se rebeló contra su papá, We el see rey how David. Absalom rebelled against his father David. Vemos como el conflicto de 2 hermanos. We see the En conflict este of caso, 2 Caín y brothers Abel. with Cain and Abel. Caín, el de la promesa, Cain of the promise no fue Abel. was not Si usted Abel. lee la palabra, If you read the word, cuando Eva when Eve da a luz a Caín, gives birth dijo, to Cain, este es la voluntad de Dios she said, "This is the will of God para con mi hijo. for my child." La voluntad de él. No lo dijo de Abel. She didn't say that for No Abel. quiere decir que Abel no haya venido fuera de la voluntad. It doesn't mean that Abel was Pero es outside the will of interesante God. observar But if we observe, que Caín Cain era el de la promesa. was of the promise. Era el primogénito. He was the firstborn. ¿Y qué sucede? And what happens Cuando no hay sujeción, when there's no submission? acarrean condenación. He falls into condemnation. Cuando un esposo no se somete a Dios en el hogar, When a husband doesn't submit to God in the home, sacerdote, escuche, acarrea priests, condenación. listen. Si una esposa no se somete al If a esposo, wife doesn't submit to the husband, acarrea condenación. Si los hijos no nos we're sometemos embracing a nuestros condemnation. padres, If children do not embrace acarreamos submit to condenación. their fathers, we're looking at condemnation Porque es un principio dado por Dios. because it is a principle given by God. Vivimos por principios, We live by principles, pero muchas veces but many times erramos. we make mistakes. Muchas veces Many times rompemos we break el pacto con We have nuestro an Dios. impact. Por tal razón, amados, And that's why el mismo Jesús siendo Dios Jesus himself, being God, estaba sometido al Padre. he was submitted to the Father. En ningún momento Jesús violentó la autoridad del Padre. Jesus never went against the will of the Father. Por eso Jesús That's why Jesus fluyó en bendición flowed in blessing. y aún en el momento más terrible que tuvo él en el Getsemaní, And even in the darkest moment in momentos Gethsemane, antes de ser entregado, moments before being turned in, él fue en oración he went into prayer. y salió fortalecido de la And oración he came out strengthened from the prayer para poder afrontar la to be able to cruz confront the cross. por la cual usted y yo estamos aquí hoy. And that's why you and I are here ¿Qué quiere today. decir esto? What does this mean? Si la oración, If prayer, cuando tú vas a orar, when you're going to tú pray, no puedes salir diferente del lugar donde tú oras. you have to come out different from the Tú place you tienes que pray. salir fortalecido. You don't have to come out different. En You el have to come out Señor. fortified in Es the que la Lord. oración, It's prayer. la oración es hablar con Dios. It's talking to God. Pero cuando tú hablas con Dios, But when you talk with God, hay una there's comunicación. a communication. Y si hay pecado, And if there's sin, hay una brecha que se abre. there's a gap that opens.
tienes que ir a decir, Señor, perdón. So you have to go to the Lord and ask for Reconocer forgiveness. que hemos And fallado. recognize that you have failed. Amado, ¿y cuántos aquí no fallamos? Now, how many people here have not ¿Cuántos no failed? fallamos? How many people Dígame. have not failed? Por eso el apóstol Juan dijo, That's why hijitos, John said, si has pecado, if you have sinned, abogado tenemos con el Padre, we have an advocate a in the Lord, Jesucristo, Jesus Christ, el cual es justo who is para just perdonarte. to forgive you. Ya te dice hijo, And he tells you, son. ya nos dice hijos, He calls us children porque le habla a los hijos, because he speaks to no the le children. habla a los que no son hijos. He doesn't talk to those who are not his ¿Me children. sigue? Amen. La oración Prayer es muy importante is very important. y ya hoy no conquistamos hogares, no conquistamos matrimonios, We don't conquer homes. We don't conquer no marriages. conquistamos hijos We don't conquer porque children no estamos orando lo because we're not suficiente. praying enough. Tenemos que orar We have to y pray ser constantes en la oración. and be constantly in prayer. Si usted se lee todas las epístolas del apóstol Pablo, If you read the Apostle Paul, él es muy consistente he is consistent en decir que oremos. in saying that we should Que pray. oremos. that El we should mismo pray. Jesús Jesus himself dio el ejemplo. gave the example. Siendo Dios, Being God, oraba horas. he prayed for hours. Siendo Dios, Being God, ¿cuánto más nosotros? how much more should we ¿Cuánto más pray? nosotros? How much Dígame. more should we be praying? No necesitamos de Él. We need him. No necesitamos de su gracia. We need his grace. No necesitamos de su We fortaleza. need his strength. No necesitamos tal vez un día de una palabra que nos We need afirme. a word that Aún en medio de las confirms circunstancias us. que estés viviendo. even in the situation you're Aún en living, medio de tus conflictos en el even hogar. in the middle of your problems, Necesitamos agarrarnos de Él. you need to grab onto God. Sin Él no podemos. Without him, we can't do Sin anything. Él colapsamos. Without him, we collapse. Sin Él nuestro matrimonio no tiene futuro. Without him, our marriage has no Sin Él future. nuestros hijos se pierden. Without him, our children are Oh, lost. bendito Dios. Blessed be the Lord. Te voy a hablar rapidito para ya casi terminar. Te voy a hablar rapidito de 3 puntos. I'm almost done. I want to talk about 3 points really quickly. Y estos 3 puntos And these 3 points son basados en un pastor del siglo XX. are based off a pastor from the 20th century. Este pastor se llama Francis Schaeffer. Pastor Francis Schaeffer. Este pastor se convierte al Señor como a los 17 años. This pastor converted at around 17 years old, A la edad, como la edad que me convertí yo. the same age I converted at. Y este pastor And this pastor, conoce a su esposa with his wife, en una reunión, in a meeting, así como esta en una just una like this iglesia. one here, Ellos después son enviados a Suiza. they're sent to Switzerland. Ellos abrieron muchos lugares. They opened many churches. Muchas obras abrieron ellos. Many churches. Y este pastor And this pastor, trató y dio consejería a muchas and personas. he gave counseling to many people. Y él se dio cuenta de tres cositas He recognized 3 que, things que eran como un punzón. that were like a, Era como el aguijón. Era como aquello que no permite avanzar were the things that didn't allow them to advance, a una persona that stopped them, en su diario vivir. that Le voy a stopped people in decir. their daily lives. Número 1, Number 1, valor personal. personal value. Nadie quiere ser incomodado. Nobody wants to be uncomfortable. Trabajamos la relación We work on the como relationship seres individuales as individual beings y no como cuerpo. and not as a body. No trabajamos la unidad. We don't work on unity. Y escuche, y el egoísmo And selfishness es el elemento más destructor de las is relaciones. the most destructive element of relationships. No podemos vivir basado en un egoísmo. We cannot focus on our egoism. Pues la palabra de Dios dice, For the word says, ninguno busque su propio bien, let no one seek his own good, sino el del otro. but the good of his neighbor. Ninguno busque su propio Let bien, no one seek his own sino good, el del otro, el but the de good tu of his hermano. neighbor, of our brother. Ese es el evangelio. That is the gospel. Morir a ti Die to yourself para que viva tu hermano. so that your brother can live. Ese es el evangelio de Cristo. That's the gospel of Christ. Número 2, Number 2, valor económico. economic value. Agárrese. Hold A on. la gente le interesa, eso lo decía el pastor, pero
quiero que vean este punto muy interesante. I want you to see this point, very interesting. A la gente le interesa más el dinero People are more que interested las in money relaciones. than relationships. Tanto es así To the extent que se esfuerzan más por el dinero that they strive que more por for buscar de money. Dios. They look for money more than Debido a Seeking este God. valor, due to this value. la gente para alcanzar su estatus económico In order for people to reach their se, economic status, se olvida que llegan al éxito so that they can achieve success, haciendo soporte en otras áreas. O they as- achieve success with wrong supports. y una de esas áreas más afectadas, ¿sabe cuál es? And one of the most affected areas, do you know what it is? La familia. The family. La familia. The family. Hay mucho tiempo para trabajar, There's a lot of time to work, pero poco tiempo para la but little familia. time for the family. ¿Estamos aquí? Are we here? Bendito Dios. Aún Jesús, Even escuche, Jesus aún Jesús fue muy duro was very harsh con aquellos que no ayudaban económicamente with those who did not financially a support sus padres their ancianos. elderly parents. Eso está en Mateo 15, See 5 y Matthew 6. 15, verses 5 through 6. Usted sabe lo que es You know what it is? que estamos viviendo en la generación de los baby movers, We're porque living in the es la baby boomer generación, generation. es la generación que más ancianos tiene. It's the generation that has the most elderly. Y sabe que hay muchos de estos ancianos You know that a lot of these elderly que han dado su vida por sus hijos, that have given their lives for their children, que murieron a sus propios deseos that they died to their own desires para darle los deseos a sus hijos. to give their children what they needed. Y hoy sus hijos And today their children los olvida, forgets about them. los menosprecia, They no don't los valora. appreciate them. They don't value them. Y usted ve muchos ancianos You see a lot of elderly people pasando una dura vejez, going through a difficult time sin amor, without love, sin un abrazo, without a hug, sin un decir te amo, papi, without hearing the words, te I amo, love you, mami. Dad, I love you, Mom. Permíteme sacar este rato para estar contigo. Please let me share this with you. Eso es valorar That is to value aquel ser que te dio la vida. that person that gave you life. Porque nos acordamos que hoy estamos bien, Because we recognize that today we're good, que somos jóvenes. that we are young. Tengo 64 años, ¿sabes? I'm 64, okay? Que somos jóvenes, That we ¿verdad? are young, Pero no nos acordamos but we don't remember que para ahí vamos. that we're Vamos reaching para that. allá. We're going over there. Vamos We're going in that para- direction. We're getting older. Vamos a seguir vamos a envejecer. We're getting older. Y eso es bueno. And that is good. El problema es The problem is cuando envejecemos that when we get old, y nuestros hijos, ¿dónde están? where are our children? ¿Dónde está ese niño o ese joven o esa joven Where's that child, that young person, que cuando estaba enfermo, that when they were sick, yo estuve con él? we were there with them? Que cuando le hacía falta algo, That when they needed something, yo dejaba de comprarme lo mío I wouldn't buy my para things comprarle lo de él. so I could buy them things. ¿Dónde está ese joven o esa joven When they notice that young person, que cuando pedía un capricho, when they asked for something they pedía wanted, vacaciones, they asked for vacations, sus padres se endeudaban their parents para darle would do whatever they had to do to give lo it que to them. querían? ¿Dónde están hoy? Where are they today? Amemos We love a los ancianos. the elderly. Amemos a los padres. Let's love the Amemos elderly. a esos Let's love the padres parents que dieron su vida por that gave their nosotros. lives for us. Amémoslo. Let's love them. Cuidémoslo. Let's take care of them. Apoyémoslo. Let's support them Aún financieramente, como dice la financially, palabra. as the word says. Bendito Dios. Aunque yo estaba por acá I was here, y mi madre y mi padre ya en Puerto Rico, and my parents were in Puerto Rico. yo les mandaba dinero. I would send them money Porque yo estoy muy agradecido de ellos. because I'm so grateful to them. Dieron todo por mí. They gave everything. for ¿Cómo me. yo voy a menospreciar eso? How can I not appreciate them? ¿Cómo me voy a olvidar? How can I forget Aún de las noches que mi madre no durmió para que yo estuviera bien. the nights that my mother wouldn't sleep so that I could be okay? ¿Cómo nos podemos olvidar de esos jóvenes? How can we forget that, young people?
Es una bendición tener padres. It is a blessing to have parents. Hay excepciones. There are exceptions. Hay excepciones. There are exceptions. A lo mejor hay algunos que son algunos padres maltratantes. There's some very abusive parents. Pero ¿sabes qué? But you know what? La Biblia en Efesios capítulo 6, The Bible in Ephesians says, los primeros 2 versículos, the first 2 verses, mire, dice algo muy interesante. it says something very interesting. No dice en ningún momento si tu papi fue malo o fue bueno. No dice eso. It doesn't say if your father Dice, was good or bad. honremos a padre It says to y honor madre your father and your mother, para que tus días so that your days sean alargados will be long en la tierra on this earth. y todo lo que hagas And everything that you do prospere. will prosper. No puedes prosperar You cannot prosper si eres malo con tus papás. if you're bad with your parents. No importa cómo tu papá o tu mamá haya sido. It doesn't matter what your parents were like. La Biblia habla The Bible de says honrarlos. that we should honor them. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Honremos a ese ser Let's honor that person que dio su vida por nosotros. that gave their life for Amén. us. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los jóvenes dirán, me están tirando piedras. The young people might say, oh, they're No, throwing tranquilo. rocks at me. No, O don't worry. aquí no hay jóvenes así, amén. There's no young people Aquí like no hay that jóvenes here. así. There's no young people like De that hecho, here. me impresionó mucho cuando llegué I was very impressed when I got here. la gran cantidad de jóvenes. que están en el large amount of ministerio. young people that are in the ministry. Eso no se ve mucho hoy en You día. don't see that a lot today. Gloria a Dios por esos Glory jóvenes to que God están for aquí. those young people. Gloria a Dios por Glory to ellos. God for these young people. Ahora, hay un valor que es el más peligroso de todos. Now, there is a very dangerous, the most dangerous value. Tiene que ver con el Dios cultural. And it has to do with cultural gods. ¿Y cuál es ese Dios cultural? Now, what is that cultural God? Esto es que buscamos al Dios que queremos We look for the God that we want y no al Dios que todo lo es. and not the God who is. Buscamos a Dios a nuestro propio capricho. We look for a God based on our own desires. Escuchamos la palabra de Dios, We listen to the word of God, pero no somos hacedores de ella. but we're not doers of the word. No la ponemos por obra. We don't put it into practice. Todo lo hacemos mal. Everything we do wrong, Todo lo que hacemos mal everything that we do wrong, lo aceptamos por bien. we accept it as good. A lo malo le decimos bueno. To the bad things, we say good. Por eso ahora tenemos And that's why now we have un 89% 89% de post-cristianos. a post-Christian population. Estas personas son aquellas These people are those que iban a la who iglesia, used to go to church, pero ahora entienden, but now, como tenemos las redes sociales, since they have social media, nos quedamos en casa we stay home, y vemos el servicio we watch the service por televisión. on TV. Ellos piensan que así They think that pueden ser salvos. they can be saved that way. Ellos piensan que así They think that like están en that, comunión con el Señor. they're in communion with the Lord. ¿Qué dice el autor del libro de los Hebreos? What does the author of the book of Hebrews say? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Do not fail to congregate as those others who have done, sino más exhortándonos, but exhortándonos, exhorting each other, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. especially as we see the day coming. Oramos por Israel ahorita, ¿verdad? They prayed for Israel earlier. Ahí están las señales. Here are the signs. Israel, Israel, el reloj profético de Dios. prophetic clock of God. Estamos en tiempos We are in times que Dios nos está llamando, hermanos, that God is calling amada us iglesia, as the church a vivir to live en santidad. in holiness. ¿Sabe por qué le digo esto? You know why I say this? Tuve un sueño hace unas semanas atrás. I had a dream a few weeks ago. Me levanto para ir al cuarto, I wake up to al go otro to cuarto que tengo a orar, the other room I have y to como pray, que estaba tan cansado que caí dormido. and I was so tired Y I ahí fell asleep. mismito Dios me da un sueño And the Lord gives me a dream. y me veo en un lugar And I see myself in a place con muchas personas with many people. y de momento And suddenly,
ninguno de ellos tiene ropa. None of them are wearing clothes. Y cuando yo me miro, And when I'm looking, yo digo, oh, yo tampoco tengo I ropa. don't have clothes on either. Y de momento And suddenly, veo como alguien me cubre con un manto. and somebody covers me with Y usted sabe la palabra que dijo. they cover me. You hear the word? Háblales de santidad. And I hear the word. It says, speak to them about Háblales de holiness. santidad. Speak to them about holiness. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva What did Adam cuando and Eve comieron del do? fruto When they ate the fruit, prohibido? the forbidden fruit, Cosieron higuera y se taparon. they made clothes and covered themselves. Ese no fue Dios. That was not God. Eso fueron ellos. That was them. Cuando Dios cubre tu vergüenza, When God covers your shame, es cuando Dios cubre tu pecado. is when God covers your sin. Cuando Dios nos cubre. When God covers us, Ese es el Cristo that is Christ. que vino y dijo, yo voy a pagar de una vez Came tu and said that deuda I'm going to en pay su once and for all your debt totalidad. in completeness. in Voy a total. ir a la cruz I'm going to go to the cross. y voy a ir callado. I'm going to go quietly. No me voy a quejar. I'm not going to complain. No me voy a quejar I'm not going to de dar mi complain. vida por el I pueblo. will give my life for the Pero people. ¿cuántas veces nos How quejamos many times do si we ayudamos a un complain? hermano? Si en la familia tenemos una aflicción y nos quejamos. We complain when we have a problem Amado, in the no es family. hora de quejarnos. It's not a Es time for hora de complaining. actuar como It is dice time la of palabra. acting, as the word says. Es hora de hacer lo que Dios nos ha It's time mandado a to do hacer. what God has called us to do. Es la única forma, amado. That's the only way. Amado, ¿quiere que le diga algo? You want me to tell you something? Y se lo digo, ya termino. And I'm almost done. El día atrás que prediqué en la iglesia acerca de santidad, When you preach in the church about toda la holiness, iglesia pasó al frente. the whole church comes Y to los the front. últimos 2 servicios que hemos tenido, The last 2 services we had, hemos tenido llenos. we've been full. ¿Sabe por qué, Do you know hermano? why? ¿Sabe por qué? Do you know why? Yo no estoy para agradar a un hermano. I'm not here to En un please mensaje. a person Yo in a tengo message. que hacer lo que Dios me I have manda to hacer. do what God has Tengo called que me hablar to lo do. que Dios me I manda have to hablar, speak what God has porque called me también yo to puedo speak, ser juzgado por lo mismo. because I can be judged otherwise. Amado, tenemos que vivir en santidad, Brothers and sisters, we no have to con live in un pie en la holiness. iglesia y con un pie en el mundo, We can't have one foot in porque the nos church hacemos and one enemigos foot de in the Dios. world, because we make Porque enemies nos of God. hacemos, dice la Biblia, aquel que tiene amistad con el mundo se The Bible says, he who has constituye friendship with the world enemigo de Dios. becomes an enemy of God. ¿Por qué entonces dice él en el libro de Revelaciones capítulo 3? In Y, Revelation chapter 3, it y says, aquellos que anden tibios, no frío, dice, ojalá fuera frío o caliente. it would be better to be hot Aquellos or que cold. anden tibios, Those who are lukewarm, los voy a qué. I will spit them up. En otras palabras, es algo como desagradable. Usted tiene que, ¿verdad? Que vomitar. Es desagradable, ¿verdad? It's disagreeable. Ya usted sabe lo que yo quiero decir con eso. You already know what I'm trying to say with this. Busquemos a Dios Let's seek God en espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, We're amada living in iglesia. difficult times. Mire lo que este pastor encontró del siglo XX. Look what this pastor found in the 20th Valores century. empobrecidos en nuestras familias. El egocentrismo. Values, impoverished values in Eso- the family. Egocentrism. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? What did Jesus say? Algo se... Si tú quieres venir a mí, If you want to come to me, toma tu cruz cada día. take your cross. No, y mañana every day. no. Not Y today and not sígueme. tomorrow. Take your cross and follow me. ¿Qué decía el apóstol Pablo? The Ahora no Apostle vivo Paul said, yo, vive Cristo en mí. I no longer live, but Christ Amen. lives in me. Si Amen. Cristo vive en mí, If Christ lives in me, ahora es el que toma el timón de mi vida. now he takes Él control es el of my Señor, life. el dueño de He is mi the vida. Lord. Y a Él es el que yo tengo que agradar. He is my Amén. life, and I have to Bendito please Dios. him. Amen. Amén. Y termino con esto. And I finish with Para this. poder resolver este asunto To de resolve las this fricciones. problem of friction. Filipenses capítulo 2, mire cómo dice, versículos 3 y Philippians 4. chapter 2, verse Esto 3 lo and resume 4. todo, amado. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Do nothing out of selfish ambition Antes bien con humildad, or vain conceit, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. rather in humility value of others above yourselves, No mirando cada uno
por lo suyo propio, not looking to your own interests, sino cada cual también por lo de los otros. but each of you to the interests of the others. Cuando adoptamos un espíritu de humildad When we adopt the spirit of y humility tratamos a los demás como Jesús and treat nos others trataría, as Jesus would treat us, podemos resolver muchos de nuestros we conflictos can resolve a lot of our y relaciones conflicts en nuestra familia, and problems in our family. porque a paz Dios nos ha llamado. For God has called Él us nos to peace. pacificador. ¿Cuántos pacificadores hay How many aquí? peacemakers are in this place? Oh, ya no hay, ya no veo. Gloria a Dios. Glory to God. Amado, Dios les ama. God Dios loves les you. ama. God loves you. Pongamos por obra lo que hemos escuchado hoy. Let's put into practice what Seamos- we have heard today. Seamos eco de estas palabras a los que están allá afuera. Let us be an echo of this word to those Ellos who are outside. necesitan de una palabra. They need a word. Ellos necesitan a Cristo. They need Christ. Cristo es el único camino, verdad y la vida. He is the way, the truth, and the Cristo es life. el único que te lleva al Padre. And no one goes to the Father Cristo es but el by Him. único en un hogar. Si tú haces el fundamento en Cristo, If you make your foundation in tendrás Christ, un hogar you victorioso. will have a Amén. victorious family. Dios te bendiga. God bless Dios you. te bendiga.